Hola alumnas y alumnos, sean bienvenidos al curso de español. Hoy nos encontramos en lo que sería la clase número 3 o la sesión número 3 para ver los siguientes temas. Seguimos dentro de la unidad 1, lengua y comunicación. Hemos visto lo que es la situación comunicativa e interlocutores, ya vimos la intención comunicativa y la situación comunicativa en un texto. Ahora, hoy nos vamos a centrar en ver las formas de la expresión de la lengua. Vamos a ver qué es la narración, qué es la descripción, la argumentación y el diálogo. Vamos a ver cada uno de estos temas y al final, como siempre, vamos a hacer unos ejercicios. Si en algún momento, en cuanto a los ejercicios, ustedes los quieren resolver, pausen el video pausen el video en el momento en que aparezcan. Traten de hacerlos y de esta manera después pueden poner el play, verificar su respuesta y seguir la lógica que yo seguí para resolver este ejercicio, si es que les generó alguna duda. Ok, entonces vamos a hablar de las formas de expresión de la lengua. Estas son manifestaciones de la comunicación mediadas por el texto o el lenguaje, es decir, van a ser las distintas formas en que nosotros vamos a comunicar un mensaje, ya sea en forma de un texto narrativo, en una descripción, en un diálogo, etcétera. Porque de cualquiera de estas expresiones nosotros estamos comunicando prácticamente un mensaje. Ahora, los textos escritos los podemos encontrar en forma de narración, también de descripción y de argumentación. Justamente, estos son y diálogo, perdón, nos falta aquí el diálogo. Vamos a ver cada uno de estas formas de expresión de la lengua y cuáles son sus características. La primera que vamos a ver es la narración. Esta se va a caracterizar por la estructuración de secuencias de espacio y tiempo. Es decir, este contexto va a estar prácticamente descrito en un momento o un tiempo y en un lugar. Va a estar orientado, va a haber personajes, va a ser un relato. Va a ser un relato en donde vamos a tener unos personajes donde se están relatando prácticamente sucesos. Sucesos que le ocurren, como ya mencioné, a personajes en un lugar y tiempo determinados. Aparte de esto, tenemos secuencias de espacio y tiempo, que es que los hechos se narran de manera cronológica, con coherencia entre el tiempo y también en el espacio. Como tal, vamos a relatar acciones, ya sean reales o ficticias. Reales pueden ser, por ejemplo, una noticia, un reporte periodístico. Y ficticias podemos hablar de cuentos, novelas, fábulas, demás. Esto entonces es muy importante que aquí vamos a tener personajes que van a desempeñar un papel en nuestra narración. Nuestra narración va a tener un inicio, un clímax y un desenlace. El inicio. ¿Cuál es el inicio? Dentro del inicio nosotros vamos a encontrar la presentación de los personajes, vamos a introducir a estas personas que van a formar parte de todo el relato. En el clímax va a ocurrir algo que va a llamar la atención del lector, es decir, en este caso del receptor, va a llamar su atención porque va a surgir un problema, va a surgir una situación muy, muy estresante. Justamente es un problema que en el desenlace se va a resolver o se le va a dar una solución o conclusión a este. En este caso vamos a tener uso de verbos. Va a ser lo que más va a predominar en esta narración. Verbos. ¿Por qué? Porque estamos relatando acciones. Acciones que llevan a cabo los personajes en un tiempo y espacio determinado. Este tipo de textos, la narración, los vamos a poder encontrar principalmente en la literatura, que son en los cuentos, las novelas, artículos periodísticos, etc. Cualquier texto donde nosotros requiramos de una narración, es decir, de estructurar un relato que tenga una secuencia de espacio y tiempo.
Justo como lo mencionábamos, los cuentos nos van a mostrar esta cronología en los hechos, también las novelas. Los artículos periodísticos más son los que tienen que hacerlo porque de cierta manera en las noticias te van a mostrar de esa manera, con orden, cómo sucedieron las cosas. Para esto tenemos como ejemplo el relato del lado derecho. Es una narración, es un cuento. Y el cuento se llama Lalo se infla. Este es el título como tal de nuestra narración. El inicio, prácticamente aquí vamos a describir nuestros personajes, vamos a introducirlos. Como tal aquí nos menciona, Lalo era un pez globo, pero muy tímido. Cada vez que se asustaba, se inflaba como una pelota. Cuando esto ocurría, algunos animales se burlaban y otros huían. Por eso Lalo no tenía amigos. De pronto se escuchó una voz de alarma y todos comenzaron a correr a distintas direcciones. Entonces, hasta aquí llevamos conociendo al personaje principal, que es Lalo. En el desarrollo va a ocurrir entonces, es el equivalente al clímax, va a ser donde va a ocurrir el problema o la situación principal. Lalo no entendía nada. Salió de su cueva con cautela y al hacerlo se vio cara a cara con unos filosos dientes. Estaba frente a un temible tiburón. Entonces, en esta relación, en esta parte del relato, vamos a encontrar el problema, que es saber si Lalo vivió o murió después de ver al gran tiburón, o qué ocurrió en ese momento. Y en el final, o desenlace, es donde se resuelve finalmente lo que es el clímax. Y vamos a leer qué pasó con Lalo. Lalo se infló como nunca lo había hecho, y el feroz tiburón salió espantado. Los animales dieron vivas, aplaudieron y felicitaron al pececito, que estaba rebosante de alegría. El tímido cara de globo salvó a todos del peligro. Desde ese día, Lalo ha hecho muchos amigos y está orgulloso de ser un pez globo. Y listo. Justamente tenemos un inicio donde presentamos a Lalo, un desarrollo donde se encontró con un tiburón y un final donde él se infló y salvó a todos del temible tiburón. Esta es una narración que tiene esta cronología, una secuencia de espacio y tiempo. Entonces nos está relatando acciones, en este caso ficticias, que realizó Lalo, el personaje un pez globo, en esta situación. Predomina el uso de verbos, podemos encontrarlos en todo el texto. Era, se asustaba, ocurría, burlaban, huían, tenían, escuchó, comenzaron, hacerlo, estaba, etc. Podemos encontrar varios de estos verbos en todo el texto si los buscamos. Esta es la narración. Ahora la descripción. ¿Qué vamos a encontrar en una descripción? Prácticamente vamos a enunciar las formas y características principales de un objeto, un animal, una persona o un lugar, prácticamente de cualquier sustantivo. Para hacer este enunciamiento de lo que son características principales, vamos a hacer uso de lo que son los adjetivos. Uso de adjetivos completamente. Entonces van a predominar las palabras que representan adjetivos. Imaginación mediante los sentidos. En esta imaginación, nosotros es lo que queremos provocar a la persona que está leyendo. El receptor. El receptor va a imaginarse mediante los sentidos lo que nosotros les estemos describiendo, ya sea por un sentido, por la vista, por el olfato, el sabor, el tacto. Pero por cualquiera de estos, este receptor se va a empezar a imaginar el objeto sustantivo que estamos describiendo. Por ejemplo, tenemos del lado derecho un pequeño texto que se llama Platero y yo, de Juan Ramón Jiménez. Justamente es un ejemplo de la descripción. Empezamos con Platero es pequeño, peludo, suave, tan blando por fuera
que se diría todo de algodón, que no lleva huesos, solo los espejos de azabache de sus ojos son duros cual dos escarabajos de cristal negro. Entonces, aquí tenemos uso de adjetivos. Tenemos pequeño, peludo, suave, blando, que se diría todo de algodón. Aquí tenemos otros recursos, que en un momento los explico, que no lleva huesos. Solo los espejos de azabache de sus ojos son duros cual dos escarabajos de cristal. Al inicio sí predominan muchos adjetivos, haciéndonos imaginar a platero. Pero también tenemos otros recursos que nos ayudan con la descripción, que son prácticamente recursos literarios, como los símiles, metáforas, demás. Tenemos que por fuera que se diría todo de algodón. Es tan suave y blando que pensaríamos que es tan suave como el algodón. Estamos haciendo esa similitud entre la suavidad de platero y la suavidad que tiene el algodón. Tanto que si lo tocamos a los dos se va a sentir igual, se van a sentir muy suavecitos. Que no lleva huesos, solo los espejos de azabache de sus ojos son duros cual dos escarabajos de cristal negro. Aquí está haciendo de nuevo estas figuras con la descripción de sus ojos. Nos indica de azabache, que hace referencia a un color negro. Cristal negro, de nuevo nos está describiendo el color de los ojos de platero. Pero nos dice que solo los espejos de azabache de sus ojos son duros cual dos escarabajos de cristal negro. Nos está explicando que sus ojos son muy brillantes y es lo único que se ve duro de todo su físico, porque él en general es muy suave, su piel es suave, lo único que es duro son sus ojos. Y prácticamente esto es una descripción. Cualquier lugar o cualquier texto más bien donde nosotros estemos viendo que se enuncian diferentes adjetivos para describir a un solo individuo o sustantivo, en este caso estamos frente a una descripción. Por otro lado, la argumentación es otro elemento, otra expresión de la lengua que nos sirve para redactar textos. Vamos a poder defender ideas o puntos de vista. Esta es la principal función de la argumentación. Defender ideas o puntos de vista. También nos permite rebatir otros, es decir, hacerlos ver débiles o tirar de plano los argumentos de otras personas. ¿Cuál es nuestro objetivo? Tratar de convencer, demostrar o cambiar ideas de las personas. ¿Qué va a contener en este caso? Vamos a contener siempre nuestro punto de vista. Ese es nuestro argumento como tal, nuestro punto de vista. Por otro lado, vamos a tener lo que son los respaldos, que nos van a ayudar a convencer al receptor. Estos respaldos, ¿qué pueden ser? Las citas, datos de investigación, además de experiencias. Entonces, nosotros vamos a tener un punto de vista sobre un tema en específico y además, para que sea una argumentación, vamos a requerir de fondo más datos, citas y experiencias. Entonces, tenemos como ejemplo el texto A, donde prácticamente es un texto de argumentación. Tenemos en la sección en rojo: el ser humano siempre ha tenido tendencia a precipitarse y meter la pata, aunque nunca como ahora esos errores, hijos de la prisa o del enfado o de la confianza o de la alegría o de vaya usted a saber qué emociones incontrolables habían tenido tanta repercusión. Aquí luego que tenemos, bueno, del lado derecho tenemos qué corresponde a cada color. Esta es la introducción general. El ser humano, lo que queremos decir con este primer fragmento es que el ser humano va a tener la tendencia de equivocarse siempre, algo que va a tener siempre repercusiones, y hoy más que nunca. En color verde tenemos el primer argumento. En este caso, argumentos, lo que se está solicitando aquí son los respaldos. Argumento 1, argumento 2, argumento 3
son los respaldos. Y la última sección que se ve como de color grisecito, café, es la tesis, que es nuestro punto de vista. Primero tenemos nosotros que presentar nuestras citas, datos de investigación y también nuestras experiencias para al final poder justificar nuestro punto de vista y decir, tengo los bloquecitos, es como si tuviéramos una pirámide, tengo los bloquecitos de la base, que son mis argumentos, tengo después mi tesis, que es la que van a sostener mis argumentos. Si mis argumentos no están, no va a haber nada que sostenga mi tesis, que en este caso es mi opinión, mi punto de vista. Entonces, siempre necesitamos estos respaldos. El primer argumento en este caso es que el uso generalizado de redes sociales nos hace correr riesgos a todos. Justamente esto es lo que extraemos de todo el texto en verde. Hoy tenemos a nuestro alcance redes sociales donde todo el mundo puede insultar antes de pensar. Canales de mensajería instantánea tan pegados a nuestra mano que ya parece una prolongación de nuestros dedos y que nos sirve para compartir los logros mientras aún dura la euforia. Es lógico que terminemos por ser víctimas de nuestros propios énfasis. Todos corremos el riesgo, los presidentes de gobierno, los senadores, los compañeros de clase de tus hijos, los extesoreros o tú, lector, seas de la edad, el sexo y el parecer que sea. En este caso, de nuevo, tenemos un argumento que está basado más que nada en la experiencia, que todos estamos en riesgo por las redes sociales. Argumento 2, en azul. Toda esta precipitada obra escrita que cualquiera de nosotros dejamos en nuestro paso por el mundo resulta heredable, en nuestros dispositivos digitales o en la nube, o en las copias de seguridad que otro hizo muy precavidamente, queda constancia de un rastro íntimo que acaso no deseamos dejar. Conviene saberlo porque la palabra escrita tiene tendencia a prevalecer y también a ser revisable, analizable y malinterpretable. Aquí está diciéndonos prácticamente todo lo que escribimos en las redes sociales queda como una herencia personal. Todo lo que, por experiencia, todo lo que nosotros escribamos en una red social, como se sube a internet, es muy difícil que la borremos. Entonces dejamos huella de todo lo que escribimos, opinamos y comentamos. El argumento 3 en rosa. Hay ahora revuelo constante de mensajes que no deberían haberse enviado, más aún no deberían haberse escrito, más aún pensado, aunque si solo se hubiera pensado nada hubiera ocurrido, obviamente. Hay revuelo parlamentario también sobre cómo gestionar esas obras breves que tanto nos comprometen. ¿Quién debe tener poder sobre ellas? ¿Cuándo pueden ser borradas y por quién? La cosa va para largo. Claro, porque las leyes siempre suelen pisarle los talones a los cambios, y en este terreno hay cambios todos los días. Aquí estamos hablando que en la actualidad hay un gran revuelo en torno a lo publicado en el pasado y a cómo gestionarlo. Todo lo que, como se menciona anteriormente, todo lo que escribimos siempre va a estar presente ahí, no se va a poder borrar fácilmente. En este argumento en rosa nos dice que prácticamente ¿quién sería la persona indicada para decidir cuándo y qué borrar y por qué? Pero por el momento no lo podemos borrar en estos momentos. Por último tenemos la tesis o nuestro punto de vista. Por ahora lo mejor es la cautela. Vigilen qué envían y a quién lo envían. No digan lo que piensan, si no es inocuo. No se alboroten en exceso, cuenten hasta 100 antes de contestar en Twitter. No almacenen mensajes comprometedores. En resumen, hagan el favor de pensar. No sean tan humanos, por el amor de Dios. En este caso, la tesis nos menciona que es mejor no opinar en las redes sociales. Todo será utilizado en nuestra cuenta. Deshumanización. Todo lo que nosotros escribamos en las redes sociales no va a desaparecer. Siempre podrá ser usado en nuestra contra. ¿Por qué? Porque con los argumentos anteriores prácticamente es con lo que lo sustentamos. Las redes sociales son parte de nosotros, pero nos hacen correr riesgos. También todo lo que escribimos en las redes sociales se queda ahí, es heredable. Prácticamente no se va a poder borrar nunca y va a quedar probablemente también en la memoria de todas las personas que lo leyeron. El argumento 3. Hay un gran revuelo sobre lo que se publica y lo que no se publica y quién debería poder controlar qué borras
cuándo se borra y por qué se borra dicho mensaje. Y todo esto para decir que es mejor que no opinemos no opinemos cosas que puedan hacer daño a otras personas o ser malinterpretados por esta misma situación. Nos puede traer consecuencias a futuro. Prácticamente estamos construyendo un argumento. Damos respaldo, experiencias, datos científicos, citas, para que al final demos nuestro punto de vista y no tengamos ninguna manera o haya menos formas de que sea rebatido nuestro argumento. En esto se basa la argumentación. Vamos a tener varios datos y nuestra opinión también. ¿Ok? Ahora tenemos por último lo que es el diálogo, que va a ser la plática entre dos o más personas. Puede estar presente en una narración o en obras teatrales también. Entonces lo vamos a encontrar como un diálogo entre dos personas, prácticamente una plática común. Finge una plática, justamente, está basada en una estructura que cada personaje tiene oportunidad de expresar sus ideas. Es decir, va a ser un intercambio de ideas entre las personas que están dialogando. En este caso, hola María, ¿cómo estás? Bien, Antonio, ¿y tú cómo has estado? Hasta aquí tenemos a los dos personajes, que son María y Antonio. Están dialogando. Justamente identificamos que son diálogos y dónde habla uno y dónde termina el diálogo del otro por estos guiones que nos indican la apertura del comentario, la introducción que va a dar cierto personaje. Bien, Antonio, ¿y tú cómo has estado? Bastante bien. Hace mucho que no te veía. Estuve de viaje por Europa. Conocí Londres y Manchester en Inglaterra y Toulouse y Lyon en Francia. ¿Y trajiste algún recuerdo? Sí, un francés. Aquí ellos están haciendo un intercambio de información a través de algo que pareciera una plática normal, casual, entre dos amigos que se acaban de encontrar después de mucho tiempo de no verse. Entonces, principalmente lo vamos a encontrar en obras de teatro y narraciones. Entonces, aquí podemos ver que podemos combinar ciertas expresiones de la lengua. No solo se tiene que limitar a que sea una de ellas, sino que también puede ser una mezcla para que tenga mayor comprensión, como la narración, donde si ustedes leen un cuento, una novela, van a encontrar un diálogo, al menos un diálogo en alguna novela o algún cuento, donde se exprese, haya más bien una comunicación entre dos personas o personajes, mínimo esta cantidad. Y listo, este es el diálogo. Ahora, veamos algunos cuantos ejercicios. Estos ejercicios son similares a los que podrán encontrar en su examen de Comipems o en su guía. Lee el siguiente fragmento e indica qué forma de la expresión de la lengua utilizó el escritor. Vamos a identificar la forma de expresión de la lengua. Tenemos diálogo, descripción, narración y onomatopeya y argumentación. Perfecto. El gran rinoceronte se detiene, alza la cabeza, recula un poco, gira en redondo y dispara su pieza de artillería. Embiste como ariete, con un solo cuerno de toro blindado, embravecido y cegado. En arranque total de filósofo positivista, nunca da en el blanco, pero queda siempre satisfecho de su fuerza. Abre luego sus válvulas de escape y bufa a todo vapor. Este es nuestro fragmento que tenemos. Ahora, ¿cuál de las formas de expresión de la lengua le corresponde utilizar? Tenemos diálogo, ok. El diálogo dijimos que está caracterizado por la comunicación entre dos personas. Aquí en este breve texto no veo dos personas dialogando, solo veo el texto que nos está describiendo lo que hace un rinoceronte, las acciones que puede realizar un rinoceronte. Entonces, no puede corresponder a un diálogo porque ni siquiera hay dos personas en esta comunicación. Una descripción. No veo adjetivos. No veo ningún adjetivo que nos indique como tal que está haciendo una descripción. Si acaso aquí está embravecido, cegado.
gira en redondo, pieza de artillería. Creo que son los únicos. Satisfecho. Son los únicos adjetivos que encontramos. Entonces son muy pocos, deberían de predominar más. Entonces por eso no. Además de que si utilizáramos una descripción tendremos que decir el gran rinoceronte es, y enumerar o enlistar, más bien enlistar los adjetivos. Entonces por esta razón la descripción tampoco puede ser. La narración. Recordemos que la narración está dada por un conjunto de verbos seguidos. El gran rinoceronte se detiene. Aquí tenemos uno. Alza la cabeza. Ok, alza es otro verbo. Recula un poco. Aquí tenemos otro. Gira en redondo y dispara. Otro verbo. Embiste como ariete. Con un solo cuerno de toro blindado, embravecido y cegado, en arranque total del filósofo positivista. Nunca da en el blanco, pero queda siempre satisfecho de su fuerza. Abre luego sus válvulas de escape y bufa a todo vapor. Tenemos más verbos, estos sí son constantes en todo el texto. Hay varios de ellos, entonces la narración podría ser una opción. La onomatopeya justo no es una forma de expresión de la lengua. Entonces esta no la podríamos contemplar, porque no es una expresión de la lengua. Pero, ¿qué es una onomatopeya? Para que lo sepamos. Una onomatopeya es una forma de expresión, bueno, es una expresión dibujada en la cual vamos a tener un cuadro de diálogo que va a representar un sonido. Un sonido como el de un choque, un disparo o una caída va a representar algún sonido fuerte en una historieta o en un cómic. Pero justamente esto no lo es por esa razón, porque no estamos utilizando una onomatopeya que nos esté hablando de un sonido que se produce por algún objeto. Y justamente la onomatopeya solo suelen ser una o dos palabras, porque pues son historietas, tienen que ser cortas. Y por último, la argumentación. No veo ningún punto de vista. Lo único que estamos haciendo es describir prácticamente, generar una lista de acciones que puede realizar el gran rinoceronte. Únicamente es lo que estamos viendo. Por lo tanto, no hay argumentación, porque no hay un punto de vista a defender, ni tampoco hay respaldos de este punto de vista. Simplemente estamos enlistando acciones que está llevando a cabo el rinoceronte, que como ya habíamos visto, corresponden a lo que es la narración, siendo la letra C la respuesta correcta. Ahora, el ejercicio número 2. Lee el siguiente fragmento e indica qué formas de expresión de la lengua utilizó el escritor. Al escuchar esta palabra, dicha con energía y decisión, retrocedieron espantados los serenos. ¿Os asustáis?, dijo el cura, encarándose resueltamente con ellos. No es eso, señor cura, respondió uno, sino que el tomar las armas contra nuestro rey y nuestro gobierno, cosa que jamás nos resolveremos a ejecutar. Tenemos 2, 4, 5 opciones para escoger. Descripción y narración, diálogo y descripción, narración y descripción, narración y diálogo, narración y argumentación. Ok, descripción. Estamos utilizando adjetivos. Prácticamente no hay adjetivos. No hay adjetivos. Entonces no puede haber una descripción. Por lo tanto, descartamos esta primera. Como no encontramos un gran conjunto de adjetivos, descartamos la descripción. Y también la letra C, porque también contiene descripción. Ahora,
Tenemos diálogo y descripción. Bueno, aquí también la podemos eliminar porque no es una descripción claramente. ¿Cómo sabemos que es una descripción? Por el conjunto de lo que son adjetivos. Se encuentran muchos adjetivos en este pequeño texto, pero no hay prácticamente adjetivos. Con energía y decisión. Espantados. Bueno, aquí hay un adjetivo. Espantados los serenos. Os asustáis, dijo el cura, encarándose resueltamente con ellos. No es eso, señor cura, respondió uno, sino que el tomar las armas contra nuestro rey y nuestro gobierno, cosa que jamás nos resolveremos a ejecutar. Es el único adjetivo que encontramos. Entonces, por esta razón no puede ser una descripción. Entonces, con descartar descripción, ya descartamos lo que son tres opciones del ejercicio. Narración y diálogo. Ok, veamos, ¿es una narración? Probablemente sí. Veamos cuántos verbos hay. Veamos la afluencia de verbos con azul. Al escuchar esta palabra dicha con energía, dicha. Y decisión, retrocedieron. Espantados los serenos. ¿Os asustáis? Asustáis, dijo el cura, encarándose resueltamente con ellos. No es eso, señor cura, respondió uno, sino que el tomar las armas contra nuestro rey, contra nuestro rey y nuestro gobierno, cosa que jamás nos resolveremos a ejecutar. Tenemos varios verbos, entonces la narración podría ser, y justamente tiene que ser porque son las únicas dos opciones que nos quedan. También el diálogo. ¿Es una conversación entre dos personas o más? Sí, justamente es el cura y uno de los individuos. Entonces tenemos aquí persona 1 y aquí tenemos persona 2. Prácticamente sí podremos hablar de un diálogo. Podría ser la D. Una argumentación, veamos. Abajo en la letra E tenemos narración de argumentación. Veamos una argumentación para descartar o para incluir y empezar a ver a más detalle cuál de las dos sería. Una argumentación, ¿estamos hablando de tener un punto de vista? Pues no, prácticamente, pues estamos viendo que se asustaron las personas que estaban ahí y el cura se acercó y les preguntó si se asustaban y ellos dijeron que no era eso. Entonces, no hay ningún punto de vista, tampoco hay argumentos ni nada, simplemente es una narración y un diálogo. Por eso es que marcamos como respuesta correcta la letra D. Y listo. Es una narración. ¿Por qué? Porque nos está mostrando muchos verbos y de forma cronológica en un lugar y un espacio determinado. Y nos está marcando un diálogo a través de esta conversación entre las dos personas que vemos. Entre el cura y entre este otro individuo que era parte de los serenos. Ok, perfecto. Ahora veamos el ejercicio 3. Lea el siguiente fragmento e indica de qué forma de la expresión de la lengua utilizó el escritor. En efecto, en el primer piso de esta casa desemboca la escalera, en el pequeño vestíbulo de una vivienda, que sin duda es aún más impecable, más limpia y más lustrosa que las demás, pues este modesto vestíbulo reluce por un cuidado sobrehumano. Es un brillante y pequeño templo de orden. Tenemos que identificar la expresión de la lengua, que es la forma de expresión de la lengua que estamos empleando. Entre las opciones tenemos diálogo, conversación entre dos personas, descripción, uso excesivo de adjetivos, narración, uso de verbos, onomatopeya, que ya lo hemos mencionado, es una palabra que representa un sonido generado por objetos, argumentación, vamos a tener un punto de vista y lo vamos a justificar. ¿Ok? Estos son los puntos que hay que cumplir. Tenemos entonces, descartando, diálogo. No es una opción en este caso porque no hay dos personas hablando e interactuando entre sí. No las vemos en este caso. Por lo tanto, podemos descartar la opción de diálogo. Descripción. Uso excesivo de
Uso excesivo de adjetivos. Estamos describiendo un objeto. En el primer piso de esta casa desemboca la escalera en el pequeño vestíbulo de la vivienda, que sin duda es aún más impecable, más limpia, más lustrosa que las demás, pues este modesto vestíbulo, reluce por un cuidado sobrehumano. Es brillante, pequeño templo de orden. Tenemos un uso de varios adjetivos en estas frases que tenemos aquí. Prácticamente podríamos creer que la narración es una opción de respuesta, pero sigamos viendo las demás. Narración ahora. Narración va en orden. En efecto, en el primer piso de esta casa desemboca la escalera en el pequeño vestíbulo. Solo tenemos desemboca, verbo, más limpia, más lustrosa que las demás. Pues este modesto vestíbulo, por un cuidado sobrehumano, es un brillante templo. Solo tenemos dos verbos. Tal vez no es una narración por esta cuestión de que no tiene varios verbos expresados en la redacción. Onomatopeya. Bueno, la narración la podemos descartar. La onomatopeya. ¿Podría ser una onomatopeya? No, porque es en general una sola frase que nos habla de un sonido que emiten estos objetos. Una argumentación. No tenemos un punto o un punto de vista que estemos defendiendo. Por lo tanto, la mejor opción para hacer respuesta en este ejercicio sería la opción de la descripción, por el uso de varios adjetivos para describir un solo objeto, que en este caso sería el primer piso de esta casa. Y listo. Último ejercicio relacionados con la expresión de la lengua. Hay que indicar la forma de expresión de la lengua que utilizó el escritor en el siguiente fragmento. Sin duda, en una sociedad existe la discriminación hacia las personas ancianas, pues se estigmatiza al viejo, entre otros fines, como una nueva manera de promover lo nuevo y el cambio que ofrece la modernidad. Tenemos diálogo, descripción, narración, onomatopeya y argumentación. Tenemos que en una sociedad existe la discriminación hacia las personas ancianas. Bien, pues con este nosotros lo que estamos introduciendo son argumentos a favor, los refuerzos de nuestra tesis o nuestra idea, punto de vista que queremos defender. Pues se estigmatiza al viejo, entre otros fines, como una nueva manera de promover lo nuevo y el cambio que ofrece la modernidad. Por este y esta oración existe la discriminación hacia las personas. Esta es nuestra tesis. Y todo lo que se integra después del corresponde a los argumentos que están a favor o que aumentan la certeza en nuestro argumento. Justamente esto corresponde a la argumentación, pero vayamos viendo también por qué no sería ninguno de los otros. No es diálogo porque no estamos estableciendo una conversación entre dos personas, sino solo una se está expresando a través de este texto. La descripción. No estamos utilizando prácticamente adjetivos. ¿Dónde están los adjetivos? Veámoslos. En una sociedad, discriminación hacia personas ancianas, pues se estigmatiza al viejo, entre otros fines, como una nueva manera de promover lo nuevo y en cambio que ofrece la modernidad. Prácticamente no hay ningún adjetivo. Una narración. No estamos describiendo verbos. Bueno, no estamos más bien describiendo como una secuencia de acciones que ocurrieron o que realizó una persona, sino estamos planteando las ideas. Existe, estigmatiza, y ya solo tenemos dos verbos. Que ofrece. 3 verbos. Y listo, nada más son estos. Y una onomatopeya no puede ser por esta misma situación de que necesitamos que sean más palabras. ¿Ok? En este vemos claramente lo que es una argumentación. Nuestra idea base es decir que en toda sociedad siempre va a haber discriminación hacia las personas ancianas.
Pues C, y aquí empezamos con los puntos a favor. Se estigmatiza al viejo, se le hace menos, entre otros fines, como una manera de promover lo nuevo. Se le estigmatiza como una manera de, o se le hace menos, con una manera de que se promueva lo nuevo y que lo nuevo es el cambio y ofrece la modernidad. Entonces, por eso es que existe discriminación hacia las personas ancianas. Ahora, con este último tema visto sobre las formas de expresión de la lengua, hemos finalizado con la unidad número 1. Ahora, iniciando con la unidad número 2, correspondiente a oraciones simples y compuestas, va a estar compuesto por estos temas. Vamos a ver lo que es la oración simple, las oraciones compuestas, también el sujeto, y del sujeto vamos a desprender diversos subtemas: tipos de sujeto, núcleo del sujeto, complementos del sujeto, el infinitivo con función de sujeto. Del predicado vamos a hablar de los tipos del predicado, modificadores del predicado. Del verbo, las formas impersonales del verbo, accidentes del verbo, clasificación de los verbos. Y por último vamos a ver clases de palabras, donde vamos a aprender sobre lo que es el nombre o sustantivo, el pronombre, el artículo, el adjetivo y el adverbio. Vamos a ver cada uno de estos temas con mayor profundidad cuando los corresponda ver en clase. Hoy vamos a iniciar, como parte de lo que nos resta de clase, vamos a iniciar con lo que es la oración simple, nuestro primer tema a ver en esta clase. La oración simple. Primero, ¿qué es una oración? La oración va a ser esta unidad mínima del lenguaje, que va a ser el conjunto de palabras que nos van a expresar una idea concreta y completa. Esa es nuestra oración. La podemos dividir en oraciones simples y oraciones compuestas. La oración simple va a emplear un solo verbo. Por esto lo vamos a poder identificar por la presencia de un solo verbo. No hay dos o tres, solo uno, un verbo en la oración. Puede tener diferentes acompañantes este verbo, ya sea como tal el sujeto, el objeto directo, objeto indirecto, circunstanciales, etc. Entonces, puede que solo encontremos un verbo conjugado en toda una oración simple, como caminamos, y ahí lleva implícito todo, o lo puede tener de manera explícita, escrito como tal en la oración. Por ejemplo, tenemos llueve mucho. Este es nuestro primer ejemplo. Llueve mucho. Nuestro verbo, ¿cuál es? Pues es llueve, solo es uno. Llueve. ¿Y qué es esto? Es un modificador que nos corresponde a la cantidad. ¿Qué está ocurriendo? Está cayendo lluvia. Por eso llueve. ¿Cuánto? Mucho. Las estrellas brillan en un manto de oscuridad. Esta es otra oración. ¿Cuál es nuestro verbo? Las estrellas brillan. ¿Quién está brillando? Las estrellas. ¿En dónde brillan? En un manto de oscuridad. Perfecto. Aquí tenemos solo un verbo. La lluvia rompió el silencio de la tarde. ¿Quién rompió el silencio de la tarde? La lluvia. ¿Qué rompió? El silencio de la tarde. Pero justamente si lo que vemos el verbo es lo que nos va a indicar la frase simple. Van a estar siempre separadas por lo que es un punto final estas oraciones simples y solo van a estar compuestas entre la mayúscula y este punto un solo verbo, como lo acabamos de ver. Lo demás pueden ser modificadores, cuantificadores, que nos van a ayudar a complementar la idea que nos quiere dar la oración simple. Para una oración simple, lo mínimo indispensable que tenemos, o lo mínimo que compone una oración, es el sujeto y el predicado. El sujeto va a ser esta persona. ¿De quién se habla? La persona que está haciendo la acción. Este es nuestro sujeto. Va a ser cualquier persona o grupo de personas. Incluso puede ser un animal, un objeto o una idea abstracta. Pero también debe estar acompañado de un predicado.
qué es lo que se dice del sujeto. Por ejemplo, la acción que está realizando, qué lo está afectando, etcétera, etcétera. Esto es lo que vamos a comprender como sujeto y como predicado de las oraciones. El sujeto es la persona que está ejecutando la acción o de quien se habla, y el predicado es como tal la acción junto con los demás modificadores que están influyendo en dicha acción. Las oraciones simples también las podemos dividir en dos tipos: oraciones activas y oraciones pasivas, que justamente van a corresponder a la voz activa o la voz pasiva. En la voz activa o oración activa, vamos a tener que el sujeto realiza la acción del verbo. La persona que estamos diciendo que está haciendo la acción, el sujeto de nuestra oración, va a ser directamente la persona que hace la acción. Por ejemplo, Alicia escribió una carta. ¿Quién escribió la carta? Alicia. Justo fue ella. Ahora, cuando hacemos una oración pasiva o en voz pasiva, lo que sucede es que el sujeto va a ser quien recibe la acción. Es prácticamente como invertir la oración activa. En lugar de que ahora nos sea importante que Alicia escribió una carta, lo importante aquí será que la carta fue escrita por Alicia. Justamente, esto va a ser ahora lo importante. La carta fue escrita por Alicia. En lugar de Alicia escribió una carta. Y justo en ambas oraciones tenemos el verbo conjugado, escribió y fue escrita. Aquí, a pesar de que parecen dos verbos, es uno solo que está conjugado, que es el verbo escrito. Va con un auxiliar que es un verbo auxiliar que es el verbo fue, ser o estar, en este caso. Fue escrita por Alicia. Para que sea voz pasiva siempre vamos a requerir del verbo ser. Como en este caso, la carta fue escrita por Alicia. La puerta fue cerrada. La vela es encendida, etcétera, etcétera. Siempre vamos a ocupar el verbo ser para ser auxiliar de las oraciones simples, tanto activas como pasivas. Así como tenemos una oración simple, vamos a tener oraciones compuestas. ¿Cuál es la diferencia entre una oración simple y una compuesta? Como ya vimos, la oración simple va a ser aquella en la cual solo vamos a tener presente un verbo, mientras que en la oración compuesta puede haber más de un verbo conjugado. Los verbos se van a vincular y expresan relaciones de unión, separación, oposición, causa, efecto, condición, etc. En este caso vamos a tener más de una oración junta. Más de una oración juntas, unidas por algún nexo o alguna palabra que nos está, palabra o frase que nos está uniendo ambas oraciones, estableciendo una relación entre ambas. Pueden unirse por coordinación y subordinación, que incluyen generalmente palabras o nexos que incluyen partículas, o por yuxtaposición, que es justamente cuando tenemos signos de puntuación que nos unen las frases, tal como es la coma, el punto y coma, los dos puntos, etc. Tenemos aquí como ejemplo, tenemos varios ejemplos de las oraciones compuestas. Esta es por coordinación. Yo compré, tenemos el verbo compré, esta es nuestra primera frase, y mi amiga compró. Tenemos otra frase. Compré, compró. La otra oración compuesta. Esta es por subordinación. Me gusta, tenemos el verbo gustar como primera parte, y después tenemos que mi amiga compre. Son dos verbos de nuevo. Si se dan cuenta, en ambos vamos a tener dos, en las oraciones compuestas, vamos a tener más de un verbo, es decir, pueden ser dos, pueden ser tres, etc. La oración no se termina hasta que no hay un punto como tal. Entonces, las oraciones las vamos a medir hasta de donde empiece la mayúscula de inicio hasta el punto final.
esa va a ser nuestra oración. Vamos a determinar si es una oración simple por el uso de un verbo, o si es oración compuesta por el uso de más de un verbo. Aquí vale que ocupemos 2 con 3, 4 o incluso 5 verbos en esta situación. Ahora iniciemos con algunos ejercicios sobre este tipo de oraciones. Vamos a tener ejercicios tanto de oraciones simples como de oraciones compuestas. Este primer ejercicio nos dice: para identificar el número de oraciones simples en el párrafo, puede ser mediante el número de sustantivos, la persona en la que hablamos, verbos, las acciones que realizan, adjetivos, las cualidades que tienen, adverbios, las cualidades de la acción, artículos, son palabras que modifican al sustantivo. Perfecto, ¿qué de esto nos permite identificar el número de oraciones simples? Justo como les expliqué en la sesión, los verbos son la parte fundamental para distinguir una oración simple. ¿Por qué? Porque la oración simple va a tener únicamente un verbo. Entonces, si nosotros queremos identificar el número de oraciones simples en un párrafo, va a ser mediante el verbo, porque les comentaba, puede haber incluso oraciones en donde solo está escrito el verbo, como ven, es lo único que va a estar escrito, el verbo. No va a estar escrito ni el sujeto, ni cuándo, dónde, cómo, por qué. No va a estar escrito nada más que el verbo. Y esto nos va a dar la oración simple, el número de oraciones simples que tenemos, contando los verbos que se encuentran los verbos que se encuentran solo en una oración. Ok, listo. Por eso ocupamos el verbo. Los sustantivos, adjetivos, adverbios y artículos, les comento, pueden o no pueden estar escritos en una oración en el español, porque justo como los verbos que son más que nada órdenes, el ven, el escribe, caminamos, etc., puede que solo esté escrito el verbo, pero lleva implícito un sujeto, un complemento, un modificador, etc., únicamente con lo que podemos ver del verbo. Pero lo que nos indica el número de oraciones simples que vamos a encontrar en un párrafo es el verbo que se encuentra, los verbos que se encuentran en las oraciones. Y recordemos, solo es un verbo por oración, y las oraciones inician con la mayúscula y terminan con un punto y seguido, o un punto y final. Perfecto, por eso los verbos. Ejercicio número 2. Elige la opción que contiene oraciones simples. Solo va a tener oraciones simples. Ayer amaneció muy nublado. El panadero pasó tarde por la casa. B. El jardín, lleno de flores y plantas de la época. Letra C. Dice mi mamá que si le compras 1 kilo de tortillas. Letra D. Le diré a tu papá que no irás a la escuela. Letra E. Don Régulo, médico honesto y muy responsable. Veamos en cada una cómo identificar si es una oración simple o no es una oración simple, como ya vimos. Oración simple se caracteriza por solo tener un verbo conjugado. Veamos, tenemos ayer amaneció muy nublado. Amaneció aquí es nuestro verbo. Ayer amaneció. Solo tenemos uno aquí. El panadero pasó tarde por la casa. Son los únicos 2 verbos. Si nos damos cuenta, aquí se están separando estas 2 oraciones. Entonces, podría ser que esta es nuestra opción con oraciones simples. ¿Por qué? Porque justamente tenemos solo un verbo conjugado en la primera oración. Hay punto, se acaba, inicia la siguiente. El panadero pasó tarde por la casa. Y acaba ahí la otra oración. Letra B. Veamos las demás únicamente para descartar y ver si solo es esa la única opción posible. Letra B. El jardín lleno de flores y plantas de la época. Si analizamos bien el jardín lleno de flores y plantas de la época, no tenemos ningún verbo. En ningún lado
tenemos un verbo. Lleno de flores y plantas de la época. Estamos haciendo referencia a que estaba lleno, pero no está el verbo estaba. Simplemente estamos describiendo el jardín lleno, como describiéndolo. Entonces no hay ningún verbo. Dice mi mamá, aquí hay uno, dice mi mamá que si le compras 1 kilo de tortillas. Tenemos dos verbos. Perfecto, tenemos dos verbos. Pero están en la misma oración. Es decir, son dos verbos dentro de la misma oración. Dice mi mamá que si le compras 1 kilo de tortillas. Es la misma oración, no están separadas por un punto. Por lo tanto, esta es una oración compuesta. No podemos, y lo que nos están pidiendo es una oración simple y no podemos poner esto como respuesta. Letra D. Le diré, primer verbo, a tu papá que no irás a la escuela. De nuevo, tenemos dos verbos dentro de la misma oración, lo cual ahora los hace una oración compuesta en lugar de una oración simple o dos oraciones simples. Ahora son oraciones compuestas. Letra E. Don Régulo, médico honesto y muy responsable. No hay ningún verbo prácticamente aquí tampoco. Entonces, ninguna de las otras cuatro podría ser una opción posible para esta respuesta. Por lo tanto, tomamos como respuesta correcta la A. Ayer amaneció muy nublado y el panadero pasó tarde por la casa. ¿Por qué? Porque son las únicas en donde tenemos un verbo solo, amaneció, pasó por cada oración. Mientras que en los otros ejemplos, se y de, tenemos dos verbos, sí, pero están dentro de la misma oración, lo que los hace una oración compuesta. Ahora veamos el siguiente ejemplo. Tenemos número 3. ¿Cuál de las siguientes oraciones es un ejemplo de oración simple? A. Nos preocupa la opinión que expresó. Nos preocupa. Primer verbo, vayamos viendo. La opinión que expresó el líder sindical. Letra B. El ladrón fue aprehendido por los policías contra quienes luchó. La hermosa casa de mi tía, situada en el centro de la ciudad, tiene 5 habitaciones. Todos comentaron sobre la tranquila actitud que tenía el político. Comeremos donde tú gustes. Última opción. ¿Ok? Ahora ya tenemos en verde marcadas los verbos de cada una de las oraciones. Y justo podemos ver, por ejemplo, que en la letra A tenemos dos verbos. Nos preocupaba la opinión que expresó el líder sindical. Está dentro de la misma oración ambos verbos. Por lo tanto, ya no es una oración simple, que es lo que nos están solicitando. Siguiente, letra B. El ladrón fue aprehendido, primer verbo, por los policías contra quienes luchó, segundo verbo. Estos verbos están dentro de la misma oración, por lo tanto es una oración compuesta, ya no es simple. Letra C. La hermosa casa de mi tía, situada en el centro de la ciudad, tiene 5 habitaciones. Aquí tenemos únicamente un verbo, aunque situada podría parecernos otro verbo. Situada podría parecernos otro verbo, no lo es. Está agregando más información sobre la casa, la hermosa casa de mi tía, la cual está situada en el centro de la ciudad, pero como forma de adjetivo, no como un verbo. Si estuviera en conjunto con estaba situada, en ese caso sí podríamos hablar de que tenemos un verbo conjugado por el estaba situada. Cuando encontremos verbos como son los gerundios, ando, endo, los infinitivos ar, er, ir, los participios ada, ado, cho, so y to, no van a ser verbos conjugados. Son verboides y siempre para que tengan sentido requieren de un verbo auxiliar. Para que tengan cuidado con esos tres verbos. Verboides, que ni siquiera son verbos. Infinitivo que terminan en ar, er, ir.
participio que terminan en ado, ado, ada y tos 8 y los gerundios que terminan en ando, endo. Entonces, situada es un participio, por lo tanto, no está conjugado. Por eso no cuenta como verbo. Tiene 5 habitaciones. Entonces, esta podría ser la mejor opción, porque solo tiene un verbo en toda la oración. Todos comentaron sobre la tranquila actitud que tenía el político. Comentaron y tenía, son 2 verbos. Comeremos, donde tú gustes. También tenemos 2 verbos dentro de la misma oración. Por lo tanto, nuestra respuesta correcta es la letra C, porque solo tiene un verbo, característica esencial para que sea una oración simple, en este caso. Perfecto, entonces con este ejercicio prácticamente estaríamos acabando lo que son el tema de las oraciones. La próxima clase estaremos iniciando con este mismo tema, algunos cuantos más ejercicios sobre las oraciones simples y oraciones compuestas, además de seguir viendo los temas correspondientes a la unidad número 2. Estaríamos empezando a ver los tipos de oraciones compuestas para lograr identificar esta relación entre ambos verbos que vamos a tener en las oraciones compuestas. Gracias por ver el video, chicos. Espero que sea de su agrado. Nos vemos. Hasta luego.